Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un webinar más de Voltimum. ¿Podéis, por favor, confirmarme todos que se me oye bien? Si me podéis escribir algo por el chat. Perfecto, muchas gracias. Bueno, soy Elisa, algunos ya me conocéis, habéis asistido a un webinar anterior nuestro y os doy la bienvenida a nuestra sala virtual de hoy. Hoy contamos con la colaboración de Luis Carlos de Viedma, jefe de proyectos y normalización en PEMSA Cable Management. Luis Carlos nos va a hablar hoy sobre bandejas portacables y su instalación según las normas y reglamento electrotécnico para baja tensión. Como siempre, recordaros que para evitar problemas de conexión, durante el webinar os pedimos que por favor cerréis los programas de vuestro equipo que puedan estar consumiendo altos niveles de datos. Tanto la presentación como el vídeo se os mandará a todos en unas semanas por email. Para asegurar además un buen ritmo del webinar, abriremos el turno de preguntas una vez Luis Carlos haya terminado la presentación, por lo que os agradecemos que por favor reservéis cualquier duda que pueda surgir hasta el final de la presentación. Habilitaremos también una página en nuestro portal para que podáis comentar y preguntar cualquier duda que os surja durante el webinar y después del webinar, o las preguntas que a Luis Carlos no le haya dado tiempo a responder durante la sesión por falta de tiempo. Luis Carlos os irá respondiendo a las preguntas en esta página durante las próximas semanas y así además también tendréis todos accesos a las preguntas que vayan haciendo otros usuarios. Esto es todo por ahora. Luis Carlos, te paso la palabra y ya puedes comenzar. Muchas gracias, Elisa. Empezamos entonces. Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia y empezamos, sin más. Quiero, antes de nada, mostraros lo que va a ser la presentación de esta tarde. Seguirá a este índice una breve presentación mía y después básicamente van a ser dos grandes bloques. Uno dedicado a las bandejas para recordar en qué se diferencia de otros productos, como puede ser el canal o la canal, y qué características principales contempla su norma. Y un segundo bloque al que dedicaremos bastante más tiempo, relacionado con la instalación de bandejas, lógicamente con el reglamento de baja tensión y siguiendo un poco el esquema del propio reglamento, empezando por los requisitos generales, continuando con las instrucciones técnicas complementarias, fijándonos en distintos tipos de instalaciones, mencionando también las guías, que al final pues tiene también su importancia, y terminaremos hablando de la puesta a tierra y de los riesgos ante el fuego. Sin más, paso al contenido. De mi presentación, bueno, como tenéis y vais a tener la presentación en PDF y vais a poderlo consultar más despacio, pues habrá en muchos casos que lo mencionaré y pasaré más o menos por encima. Yo de mis datos, quizás lo que resaltaría sería que llevo en PEMSA trabajando desde el año 2001, lo que significa que estaba trabajando en PEMSA cuando el reglamento electrotécnico de baja tensión entró en vigor. Por tanto, de alguna manera, desde ese momento que entra en vigor hasta el día de hoy, pues mi trabajo se ha centrado mucho en resolver y aclarar muchas de las dificultades, por decirlo de alguna manera, que han surgido. Esto lo he hecho básicamente desde la vocalía de los dos grupos, de los dos comités principales a los que pertenezco o en los que PEMSA está presente. En los sistemas de conducción de cables, que trata de las normas pues, de los sistemas de conducción de cables, como pueden ser las bandejas, como pueden ser los canales, los tubos, y del 64, de instalaciones eléctricas en edificios, que seguramente a muchos de vosotros os suenan, porque son normas que están también mencionadas en el reglamento. Dicho esto, y por no entretenerme, porque al final podemos estar aquí bastante rato, bueno, no sé si lo he comentado, yo tengo previsto una duración de 1 hora aproximadamente y dedicarle unos 15 minutos a las preguntas y respuestas. Con lo cual, pues en 1 hora y cuarto aproximadamente confío en que hayamos terminado. Yo iré controlando el tiempo de manera que si veo que me alargo, pues iré recortando. Empezamos este primer bloque hablando de las bandejas y básicamente quiero mencionar primero qué es una bandeja.
Como veis aquí, bueno, he puesto la bandeja con las manzanas porque es el mejor ejemplo. ¿Qué es una bandeja? Un elemento que me sirve para soportar algo. Por ejemplo, pues la bandeja con las manzanas. Y la he puesto también porque después veremos que una forma de proteger, porque la bandeja no es un elemento de protección, como voy a decir ahora a continuación, una manera de proteger lo que llevo en mi bandeja es precisamente subiendo, colocando en altura esa bandeja. Y ese concepto de la bandeja con las manzanas, y os podéis imaginar una bandeja con una tarta o cualquier cosa parecida, si la queréis proteger del acceso de los críos, pues no hay nada como subirlo en altura. Vale, me adelanto un poco. ¿Cuál es la definición de bandeja con el reglamento de baja tensión? Pues un material de instalación destinado a soportar los cables y menciona abierto en su parte superior. La bandeja entonces es un elemento que va a soportar los cables y como no es para protegerlos, normalmente va a ir abierta. ¿Cuál es el otro elemento que suele dar bastante confusión? A los nuevos me refiero, los que ya tenéis experiencia no. Pues el canal protector. El canal protector lo define el reglamento como un material también de instalación destinado a contener conductores, pero cerrado por una tapa. Es decir, bandeja normalmente abierta, canal normalmente cerrado. ¿Cuál es la misión del canal, aunque no esté explícitamente incluida en su definición? Proteger los cables, proteger los conductores. Entonces tenemos bandeja solo para soportar cables, canal para contenerlos y protegerlos. Por eso es importante que vaya cerrada. Esa diferencia hay que mencionar que no implica que haya bandejas, como esta que os he puesto aquí, sería nuestra pensada, una bandeja de chapa, que en el momento en que le pones una tapa, cumpla todas las propiedades del canal. Por tanto, lo que nosotros vendemos como bandeja, en este caso la pensaban perforada, en el momento en que le pones la tapa, la estás convirtiendo en un canal. Un canal que es, como os decía antes, para proteger los cables. Simplemente mencionaros, aunque algunos, vamos, la mayoría ya lo sabéis, los canales pueden tener un índice de protección de 2 normalmente o de 4. El índice de protección de 2 tiene esas perforaciones, como veis aquí en esta pensaban, y esas perforaciones no me permiten meter, por ejemplo, los dedos. Por eso el canal, aunque tenga esa perforación de IP2, sigue siendo un canal, porque en cualquier caso está protegiendo los conductores, está protegiendo del acceso, por ejemplo, con los dedos, al interior del canal. Otro tipo de canal será el IP4. El IP4, el índice de protección 4, quiere decir que prácticamente no tiene perforaciones, sería un canal ciego. Ese IP4, si además tiene una tapa de acceso que abre con herramienta, nos va a permitir utilizar lo que yo aquí he llamado canal IP4X con tapa que abre con herramienta, utilizar conductores aislados. Y esta es la gran diferencia en el momento de la instalación entre bandejas y canales. Debido a que cada uno tiene una misión y un comportamiento diferente, el tipo de cable que puedes utilizar es totalmente diferente. Para la bandeja, después lo veremos, exclusivamente se puede utilizar cable con cubierta, mientras que para el canal, dependiendo de su índice de protección, si es de 2 será también cable con cubierta, si es IP4 exclusivamente, quiere decir exclusivamente, se pueden utilizar conductores aislados, exactamente igual que en un tubo. Un tubo es completamente cerrado, puedes utilizar conductores aislados. Estas diferencias seguro que las conocéis todos, pero es muy importante para después poder delimitar claramente el cómo y de qué maneras puedo utilizar uno u otro producto. Simplemente un poco, en fin, como información, esta es la primera patente que yo he visto de bandeja de rejilla. Es del 59, me pareció curioso pues que la podáis ver. Y es un poco como antecedente otros tipos de bandejas. Estos, aparte de la que he puesto a la izquierda de PEMSA, que es una bandeja normalita, aunque tenga un acabado especial, pues es un ejemplo de una bandeja súper reforzada. Esta se está utilizando, yo aquí en España no la he visto, pero sí la he visto por ahí fuera. Es muy reforzada. Para mí al final tiene inconvenientes porque, ya lo comentaremos después, la bandeja de rejilla, una de sus ventajas es su flexibilidad a la hora de
hacer cambios de plano, accesorios, etcétera. Y esta con tanta varilla pues al final se complica, ¿no? Pero bueno, son ejemplos para que los veáis. Otra bandeja también curiosa que nos permite entrelazar el cable de manera que quedan ahí de alguna manera pues mejor sujetos, por decirlo de alguna forma. En cualquier caso, y esto también es un poco pues información general, la norma de bandejas incluye otros tipos de bandejas. La mayoría de estos, por ejemplo, en chapa los conocéis, excepto quizás el 1B, un tipo de bandeja incluso como con escalones, ¿no? Una especie de híbrido de bandeja de escalera. Pasa lo mismo en bandejas de rejilla o de alambre o de hilo, que llaman otros. Pues hay distintos tipos. Aquí en España no los habréis visto. Las bandejas de escalera, también hay tipos curiosos, templados en la norma, son modelos que se utilizan en algunos países. Un breve comentario para los distintos tipos de bandeja, y rápido porque también los conocéis vosotros. Para las bandejas de rejilla, pues aquí os he puesto quizás lo más importante. La característica principal, permiten una máxima refrigeración de los cables. Los cables van a estar muy bien ventilados, no van a sufrir calentamientos, por tanto la eficiencia de la instalación pues va a ser muy buena. Tiene una superficie de apoyo para los cables buena, es decir, suficiente, y la ventaja que a muchos instaladores les gusta pues es su total flexibilidad. Se puede hacer con ella pues un poco lo que quieras a la hora de instalarla. No tienes que prever accesorios prefabricados pues para un cruce, para un cambio de plano, para una curva, porque tú mismo lo puedes hacer. Y eso permite que al final pues la instalación sea rápida, sea cómoda. Las bandejas de chapa, que también estáis hartos de utilizarlas y de usarlas, pues quizás como inconveniente, pues frente a la de rejilla, tiene peor refrigeración para los cables. En cualquier caso, y aquí hago un inciso, el que proyecta la instalación tiene que decidir qué bandeja va a utilizar y en función de la bandeja que vaya a utilizar tiene que prever su refrigeración y por tanto así colocar una cantidad u otra de cables, una disposición u otra de cables. ¿Tiene como ventaja? Pues que tiene una mayor superficie de apoyo. Bueno, pues en algún caso tienes unos cables que son muy finitos o de un diámetro muy pequeño, pues quizás te pueda venir mejor. Como antes os decía, con tapa, las bandejas de chapa en función de su índice de protección, pues pueden definirse como canal. Como inconveniente, para mí es un inconveniente la necesidad de los accesorios fabricados. Este cruce, por ejemplo, que veis aquí, es un accesorio que nosotros vendemos. Si alguien compra los elementos para hacer una instalación y después por culpa de una columna se da cuenta que le falta un accesorio, pues bueno, normalmente con su habilidad lo realizará, ¿no? Pero es más complicado que realizarlo, por ejemplo, con la bandeja de rejilla. Y la instalación en general tiene más complejidad porque tienes que perforar para, no sé, pues para colgar un elemento, para colocar mejor un soporte, etcétera. Y normalmente la instalación pues se hace un poco más dificultosa. La bandeja de escalera, por último, que son los tres tipos que voy a comentar aquí, se utiliza, como sabéis, básicamente para instalaciones industriales, por tanto con cables más rígidos, de mayor diámetro. Su principal ventaja, aparte de la refrigeración, que también es totalmente abierta, pues es que es una bandeja mucho más robusta y por tanto nos permite cargas de cables mucho mayores y al mismo tiempo distancias entre los soportes mucho mayores. Normalmente estaréis acostumbrados a utilizar 1,5 metros, por ejemplo, entre las bandejas de rejilla y más o menos las de chapa. Con bandejas de escalera que son mucho más robustas podéis iros a 2 metros pues, con toda tranquilidad normalmente, aunque siempre dependerá de la carga que vais a utilizar en esa bandeja. Y eso me sirve para empezar a hablar de esas características que nos incluye la norma de bandejas. Si os decía que la bandeja es un elemento de soporte, pues lo más importante para un elemento de soporte es cuánto aguanta. Y la norma define una serie de ensayos para decirnos a los fabricantes, tenéis que decir cuál es la carga máxima de esa bandeja. En el ensayo que nos obliga la norma se utiliza una carga uniformemente repartida. Hay otras normas, la americana por ejemplo, que en algún caso considera una carga puntual, pero las bandejas están hechas para los cables. Los cables suponen una carga distribuida a lo largo de la longitud de la bandeja.
con lo cual pues tiene sentido hacer el ensayo así, ¿no? La norma de bandejas, que la veis ahí, la 61537, define esta carga de trabajo como CTA, carga de trabajo admisible, y es una carga máxima que nosotros vamos a calcular mediante un ensayo utilizando dos criterios. Un criterio de deformación máxima, que veis aquí, que es la longitud, o sea, la distancia entre los soportes dividido entre 100, y un factor, digamos, de carga excesiva por colapso, o un factor de seguridad. Yo voy aplicando carga, voy comprobando la deformación máxima de mi bandeja, y cuando llega a este valor, esa puede ser mi carga de trabajo admisible siempre y cuando cargue con 1.7 adicional de carga y esto ni colapse, ni se rompa, ni pase nada. Entonces, esa será la carga de trabajo admisible que yo daré en mi catálogo y que los usuarios, vosotros, podréis utilizar para decir, mira, en esta bandeja puedo poner esta carga de cables. Os he puesto aquí una imagen de los soportes. En esta presentación no voy a hablar de los soportes, pero recordar, los soportes también van incluidos en la norma de bandejas porque al final el soporte, junto con la bandeja, conforma el sistema de canalización junto con los cables. De nada me va a servir colocar una bandeja muy buena que me aguanta mucho si voy a utilizar unos soportes que me consigo en el taller de mi primo, que me hace unos soportes que ni están garantizados, ni me da un valor de carga máxima, ni nada. Una vez que el fabricante da ese valor, lo puede dar o mediante una gráfica, como veis aquí, especificando, pues mira, para distancia entre soportes de 1 metro, la carga, en función del modelo de bandeja que sea, quiero decir, de la medida de bandeja, pues esta carga máxima. Si los soportes los coloco a 1,5 metros, lógicamente hay más vano, la carga va a ser menor. Si los coloco los soportes a 2 metros, la carga máxima, mayor vano, pues va a ser menor. En fin, cada fabricante dará esta CTA o carga máxima de trabajo, pues mediante una curva, mediante una tabla, etcétera. Y aparte daremos las dimensiones de la bandeja, por ejemplo, el ala o el alto y por ejemplo el ancho, y además la sección máxima que los cables van a poder ocupar. Y esos serán los datos principales, entre otros, que podamos ver. El tema de la continuidad eléctrica es un tema que surge mucho y bueno, aquí solamente os pongo lo que nos exige la norma, que la mayoría ya lo sabéis porque muchos nos habéis consultado. La norma nos exige a los fabricantes que para un sistema que declaramos con continuidad eléctrica realicemos un ensayo. O dos ensayos, para ser exactos. Uno, para determinar la resistencia que ofrece la bandeja por metro, y otro para determinar la resistencia que ofrece cada unión de tramos de bandeja. Como veis aquí abajo, las impedancias tienen que ser, para poder declarar el sistema con continuidad eléctrica, de menores a 5 miliohmios por metro y menores a 50 miliohmios a través de la unión. ¿Esto para qué me va a servir? Luego lo veremos, pero si cualquiera de vosotros quiere saber cuál es la resistencia total que se encuentra, que muestra un determinado tramo de bandejas con una serie de metros y con una serie de uniones, lo puede calcular perfectamente con esto, porque sabe que nosotros, el fabricante, garantiza, porque cumplimos norma, que los valores van a ser inferiores a esto. Un último apartado quiero mencionaros de la norma en relación a los aspectos del fuego. Y solamente voy a mencionar para que sepáis lo que la norma de bandejas dice ahora mismo. Hay un apartado, riesgo de incendio, como veis aquí, reacción al fuego y contribución al fuego. En cuanto a contribución al fuego, aquí viene un ensayo en el que menciona el hilo incandescente, es decir, está considerando la contribución al fuego solo en el caso de que se produzca un fallo eléctrico y pueda existir en el interior de mi bandeja una fuente de calor
pues por la razón que sea, pues uno de los cables que le ha pasado algo, se ha medio pelado y entra en contacto con otro, hay un punto ahí, un elemento, vamos a decir así, incandescente, ¿no? Pues la norma, para exclusivamente ese pequeño defecto, ese pequeño fallo eléctrico, porque fijaros que está utilizando un hilo incandescente de solo 650 grados. Es el único ensayo que hace. ¿Que lo supera? Vale, pues sabemos que puede soportar pequeños fallos eléctricos y no va a contribuir, no se va a encender, digamos, la bandeja. En cuanto a propagación del fuego, sí hay un ensayo de la llama. En este caso, solamente os comento, quedaros con el tema de utiliza un quemador de 1 kilovatio, que después lo compararemos con otros. Utiliza un quemador de 1 kilovatio para comprobar que si yo pongo ese quemador cerca de mi bandeja, de manera que la llama lo toque, una vez que pase el tiempo que me estipula la norma, que es 1 minuto, retire ese pequeño punto de inicio del fuego que se puede haber originado en mi bandeja no metálica, se va a autoapagar, no va a progresar, no va a avanzar más de una determinada cantidad de longitud en mi bandeja y no va a tener más problemas. Pero recordar, un quemador de 1 kilovatio. Y por último, en cuanto a otras características, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando esa bandeja empieza a arder? Es decir, reacciona al fuego. La norma no dice nada. Ya sabéis que la fórmula de en estudio es, bueno, sí, está en estudio, algún día esperamos decir algo. Resistencia al fuego, pues en estudio. Es decir, la norma de bandejas ahora mismo no dice nada de qué pasa cuando pueda iniciarse un fuego, ni qué pasa con la resistencia de esa bandeja en caso de fuego. El último apartado que quiero comentar de la norma es el apartado de resistencia a la corrosión. Ahora mismo, la norma actual, porque esto se modificará para la próxima, que esperamos que esté en un año, año y pico, contempla dos posibilidades para clasificar la resistencia a la corrosión de una bandeja. Y esas dos posibilidades son, utilizando, ahora lo vamos a ver en un par de tablas, utilizando una serie de materiales referenciados que utilizan recubrimientos de zinc y aceros inoxidables, o bien, si es cualquier otro recubrimiento que no es en base a zinc y no está contemplado en esa tabla, o es cualquier otro recubrimiento, en fin, novedoso, pues un ensayo en cámara de niebla salina. Esas dos son los dos sistemas que nos permiten clasificar y hablar de la resistencia a la corrosión de una bandeja, para que todos hablemos el mismo lenguaje, todos los fabricantes me refiero. Esta es la primera tabla que os decía en función de un material de referencia. Como veis, utiliza la norma 8 clases. La primera es cuando el fabricante no dice nada, por tanto, digamos, no hay clasificación realmente. Y luego varía del 1 hasta el 8 en esta tabla de materiales de referencia, que está hablando, si os fijáis, exclusivamente de recubrimientos a base de zinc. Desde un depósito que llama aquí electrolítico, un pregalvanizado, galvanizados en caliente, de 1 a 8. 1 sería el más bajito, o sea, el de menor resistencia a la corrosión, el 8 sería la máxima. Y luego hay, por eso lo he marcado aquí en otro color, una clase 9 exclusivamente dedicada a los aceros inoxidables. En función del tipo, 304 o 316, y en función de si llevan o no llevan pasivado posterior. Esta es la manera de clasificar con un material de referencia. Cuando no se está utilizando un recubrimiento de zinc, la norma nos obliga a hacer un ensayo en cámara de niebla salina. Sigue utilizando las mismas 8 clases que os decía antes, de manera que cualquier material que no sea o esos inoxidables que os mencionaba o esos recubrimientos de zinc nos obliga a hacer un ensayo en cámara de niebla salina, y en función de las horas que aguante en la cámara de niebla salina sin tener la oxidación roja, nos va a permitir clasificarlo hasta la clase 8.
Os he puesto aquí un ejemplo de lo que nosotros incluimos en nuestro catálogo. Hablando, os sonará mucho, pues los acabados pregalvanizados, los electrocincados, los vicros, el galvanizado en T, los epoxi, el Black C8, los inoxidables. Veis que los inoxidables, como os decía, van a ser clase 9 y el resto, en función de o el material referenciado o el ensayo en cámara de niebla salina, se van a ir clasificando pues con una resistencia a la corrosión. Aunque aquí no he puesto nada, pero alguien me puede preguntar, bueno, y entonces para un exterior donde pueda haber lluvia, donde pueda haber humedad, ¿cuál es la recomendación? La recomendación siempre es C5 para arriba, es decir, C5, C6, C8, lo que sea. Y en cualquier caso, siempre habrá que analizar cuáles son los requisitos de esa instalación concreta, porque esto es una recomendación general. Vale, hasta aquí lo que era ese primer bloque de características de bandejas. Y ahora entramos a comentar lo que es propiamente instalación de bandejas. Como os decía antes, hay que empezar utilizando el reglamento de baja tensión, dado que el reglamento es la ley que utilizamos aquí en España. Además, dado que el propio reglamento menciona las normas internacionales y las normas también nacionales que se están utilizando aquí. Y antes, y como primera observación del reglamento, quiero que os fijéis en el objeto. El objeto del reglamento no es que se cumpla una tabla, no es que se cumpla un requisito en algún sitio. El objetivo del reglamento es la seguridad. Y por tanto, el objetivo del reglamento es que vuestra instalación sea segura. Y al reglamento le va a dar igual, dicho así a lo bruto, que utilicéis un grado 3 o un grado 4. Por supuesto no le va a dar igual si no estáis utilizando el requisito mínimo que os da el reglamento. Pero el objetivo del reglamento es que vuestra instalación sea segura. Por tanto, recordar la seguridad de la instalación. Luego lo volveré a mencionar. Y como todos sabéis, el reglamento está compuesto por unas instrucciones generales y por unas instrucciones específicas. Y os recuerdo, lo sabéis de sobra, que las instrucciones generales aplican absolutamente a todo el reglamento, absolutamente a todas las instrucciones, excepto que en algún sitio, y si no recuerdo mal hay una instrucción donde lo dice, ahora no os voy a decir cuál es, pero las instrucciones generales aplican a todas las instrucciones. Es verdad que después las instrucciones específicas pueden modificar alguno de los requisitos, claramente nos lo está diciendo el artículo 2, pero lo que quiera modificar cualquiera de las instrucciones específicas lo tiene que decir claramente. No vale aquí decir, no, mira, yo es que aquí entiendo, no, como lo dice así, pues parece que... Luego vamos comentando. En cualquier caso, vamos a fijarnos ahora en lo general. Y por ejemplo, en la general, en la 20, que nos habla de los sistemas de instalación, tanto en el punto 1 como en el punto 2, menciona la norma, es la UNE, es la española, pero en cualquier caso es la internacional, la IEC, que en aquel momento era la 2460, que ahora ya es la 60364. Y fijaros lo que dice, sistemas de instalación. La selección se realizará escogiendo en función de las influencias externas el que se considere más adecuado. Es decir, a ver, el reglamento no es una receta de un medicamento que dice esto hay que tomárselo cada 2 horas y a pie juntillas cada 2 horas y punto. El reglamento está basado en las normas, hay que tener en cuenta las normas, hay que tener en cuenta la filosofía de las normas, hay que tener en cuenta un montón de instrucciones generales, hay que tener en cuenta muchas cosas. No vayamos aquí a un parrafito de una determinada instrucción. Mira, sí, porque es que el apartado F dice, y entonces yo me quedo aquí con estas 3 líneas y ya interpreto todo lo que me interesa a estas 2 líneas. Luego veréis por qué os lo digo. Por supuesto que las normas internacionales, tanto la 2460 como la actual, la 60364, contemplan claramente las bandejas no perforadas, las bandejas de rejilla,
los soportes, que en el reglamento parece que los soportes pues también se olvidaron en general. Y el propio reglamento, en una tabla, veis aquí, de la ITC BT20, que a su vez está extraída de la 552, es decir, que el reglamento sigue la filosofía de las normas. El reglamento no va a inventar aquí nada. Si os fijáis en esa tabla extraída, como os digo, de la 20, aquí no aparece en ningún sitio sino menos para bandejas. Claramente el reglamento no está prohibiendo en ningún sitio las bandejas, lo que no quiere decir que podamos utilizar las bandejas alegremente en cualquier sitio, por supuesto. ¿Y cuáles son los riesgos principales que tendremos que tener en cuenta? Yo iba a decir, ya no solo con las bandejas, sino en cualquier instalación eléctrica. Pues quizás los principales son los riesgos eléctricos y los riesgos mecánicos. ¿Cuáles son los riesgos eléctricos que considera el reglamento y las normas, aunque les hayan cambiado el nombre? Porque ahora ya no, las normas actuales ya no contemplan el término contacto directo y contacto indirecto, pero yo lo voy a seguir utilizando puesto que el reglamento, que es el que al que estoy refiriéndome, las menciona. Pues en la 19, instrucción general, claramente me dice, las instalaciones tienen que establecerse de forma que no supongan riesgo. Recordar, objetivo del reglamento, la seguridad. Objetivo del reglamento, que vuestra instalación sea segura, no que cumpláis un determinado valor y una determinada casilla. ¿Y cuáles son los riesgos? O las medidas de protección, mejor dicho. Pues contra el riesgo de contacto directo y contra el riesgo de contacto indirecto. Y fijaros, estamos en la 19. A su vez, la 19 me manda a la 24, otra instrucción general que aplica todo el reglamento. Instrucción que cuando veamos la de pública concurrencia, en pública concurrencia no menciona nada de los contactos indirectos o directos, no menciona nada de los riesgos eléctricos. ¿Quiere decir que en pública concurrencia no hay que tenerlos en cuenta? No, porque la instrucción general, la 24 y la 19, aplican a todo el reglamento. ¿Qué me dice la 24? Pues que puedo proteger contra el contacto directo, esto lo podéis leer despacio, yo ahora me quedo solo con el primero. Por ejemplo, aislamiento de las partes activas. Fenomenal. Voy a utilizar un cable con su aislamiento, con su cubierta, si queréis, y eso me está asegurando la protección contra el contacto directo. Perfecto. La 24 me dice, ¿y contra los contactos indirectos qué puedo hacer? Pues me dice, pues por ejemplo, corte automático de la alimentación, o utilizar equipos de clase 2. Bien, estoy en un local de polivacia, escojo protección por corte automático de alimentación y ya está. Ya he protegido contra el riesgo eléctrico, porque he protegido contra el contacto directo y contra el contacto indirecto. Eso quiere decir que esta bandeja, con estos conductores, con estos cables, es totalmente segura. No os voy a decir yo que la ponga aquí al alcance de cualquiera que entre, porque no, por filosofía los cables no están al alcance de las personas, pero está con esas medidas contra el riesgo eléctrico, por tanto, sin ningún problema. ¿Y qué pasa contra los riesgos mecánicos, que es el otro riesgo importante? Pues fijaros, la 20, sistemas de instalación en general, me permite colocar conductores directamente sobre las paredes cuando tengan aislamiento y cubierta. Sí, ya sabemos que la cubierta es un elemento de protección para el cable. Pero también me dice el reglamento, oye, vale, es un elemento de protección, pero cuando haya unos riesgos que tú los tienes que evaluar, porque, repito, el objetivo del reglamento es la seguridad. Eres tú el que tiene que valorar los riesgos que existen en esa instalación y, por tanto, utilizar las medidas adecuadas para evitar esos riesgos, de modo que tu instalación sea segura. Si los riesgos que vas a tener ahí no suponen un peligro y la cubierta del cable es suficiente, perfecto, lo puedes utilizar. Eso es lo que nos dice la general. Es verdad que luego cuando veamos la de pura concurrencia nos dirá, cables instalados directamente a la pared, conductores armados, porque se supone que son cables que están al acceso de las personas. Efectivamente, pues habrá que protegerlos. ¿Qué me dice la 552 que citábamos antes porque el reglamento la cita dos veces? Pues que sí, que efectivamente, recordar el ejemplo de la bandeja con las manzanas, las normas me dicen que cuando quiera proteger ante el riesgo mecánico, puedo utilizar el emplazamiento. Es decir, no tengo más que subir la bandeja en altura, sacarla de la zona de riesgo y es una manera de proteger. Que no lo quiero colocar en altura, es decir, fuera de la zona de riesgo, vale, pues entonces utiliza un canal protector, utiliza un cable armado
Y de esa manera estás utilizando el primer guión, las características mecánicas de las canalizaciones o una combinación de esas medidas. Centro de Tratamiento de Residuos de Salamanca es un ejemplo. Pues se pueden utilizar las bandejas. ¿Por qué? Porque están colocadas en una zona donde no hay ese riesgo mecánico. Pues sin ningún problema. En resumen, requisitos generales. La Regiban puedo colocarla con cables con cubierta, por supuesto, porque es el requisito esencial para las bandejas, en el interior de huecos de la construcción o canales de obra y a la vista, tanto en montaje superficial como en montaje aéreo, pero recordar siempre en zonas sin riesgo de daño mecánico para el cable. Recordar, la bandeja no es un elemento de protección, cosa que sí es el canal. Y además sin acceso por el riesgo eléctrico que pueda suponer para el público en general. Y me estoy refiriendo para el público en general, no me estoy refiriendo a personal de mantenimiento, a personal técnico que conoce los riesgos de la electricidad. De esa manera hemos llegado a los requisitos generales. Y ahora vamos a descender a ese subapartado de las instrucciones específicas o particulares. Esto es un ejemplo de IFEMA, de la Feria de Madrid. Como tal feria, pues probablemente le van a afectar como mínimo 2 instrucciones particulares o específicas. La de local de pública concurrencia, evidentemente, porque ahí voy a tener público en general, que yo no lo voy a controlar, puede haber ahí un poco de todo, y además la instrucción correspondiente a las instalaciones en stands, en ferias, etcétera. Pues vamos a ver. Yo me fijo y seguro que por esa altura que apenas se ve, hay bandejas. Y si las hay, ¿creéis que puede haber algún riesgo? ¿Creéis que el reglamento, y tengo aquí el reglamento al lado, y os voy a leer un párrafo, ¿creéis que este reglamento que decía en el Real Decreto de 2002, la mayor novedad del reglamento consiste en la remisión a normas, en la medida que se trata de prescripciones de carácter eminentemente técnico, dado que dichas normas proceden en su mayor parte de las normas europeas e internacionales, se consigue rápidamente disponer de soluciones técnicas en sintonía con lo aplicado en los países más avanzados y que refleja un alto grado de consenso en el sector? ¿Creéis que el reglamento, que presumía de seguir las normas y de aplicarlas, iba a prohibir las bandejas, por ejemplo, en pública concurrencia, por ejemplo, en IFEMA, Feria de Madrid, que es un local de pública concurrencia, y por ejemplo, en alturas, qué sé yo, de 10 metros que hay ahí? Pues estoy seguro de que me vais a decir que no, todos. Si nos fijamos en la 34, instalaciones con fines especiales, ferias y stands, que podría ser la primera a la que vamos, fijaros lo que dice la instrucción. Canalizaciones se realizarán mediante tubos o canales. ¿Vosotros creéis que alguien en su sano juicio va a decir solo? No, aquí esta instrucción dice que solo se realizará. No, el reglamento no lo dice. El reglamento es un reglamento de mínimos, lo vamos a ver después. ¿Quiere decir que entonces en IFEMA no se van a poder utilizar las bandejas? Porque alguien me va a poder decir, no, aquí como yo aquí solamente veo tubos y canales, aquí no se pueden utilizar ni bandejas ni... como comprendéis, sería un absurdo. Un reglamento que presume utilizar las normas y donde las normas están contempladas sin ninguna limitación, no tendría sentido. Sí que si lo hubiera querido en la 34 del reglamento hubiera dicho, ojo, y no se podrán utilizar las bandejas, o la fórmula que queráis. Aquí os recuerdo, el artículo 23 del reglamento. Las prescripciones, lo sabemos todos, tienen la condición de mínimos obligatorios. Cualquier cosa que leamos será mínimo, a menos que el propio reglamento haya incluido solo de alguna manera. Y en la 28, pasa exactamente lo mismo. Instalaciones en locales de pública concurrencia deben realizarse según lo dispuesto y estarán constituidas por, y aquí, en fin, no digo objetivo, ha habido quien ha dicho, no, mira, yo aquí en pública concurrencia estoy viendo tubos o canales, estoy viendo cables con cubierta en huecos de la construcción
y estoy viendo cables armados. No, aquí yo no veo las bandejas no las puedes utilizar. Oye, que aquí el reglamento no dice solo, que está hablando como mínimo, y el como mínimo tiene sentido. ¿Por qué voy a utilizar tubos o canales? Porque me está mencionando conductores aislados de 450 a 750. Esos no los puedo utilizar en bandejas. No los puedo utilizar directamente sobre la pared. Por supuesto que no. Pero me está hablando de conductores aislados de 450 a 750. Por supuesto que es como mínimo. Si yo quiero utilizar un cable superior, que el reglamento no me lo impide, un 0,6, 1 kilovoltio, pues también el 0,6, 1 kilovoltio tiene otros sistemas de instalación, como hemos visto en la 20. Por ejemplo, las bandejas. Aquí no me lo va a contemplar todo, si ya me lo ha dicho en la 20. ¿Pensáis que esta instalación, donde la bandeja está a no sé cuántos metros de altura, y es una bandeja de rejilla, y es un local de pública concurrencia, tiene algún problema? Es que alguien podría decir, no, en pública concurrencia el reglamento prohíbe las bandejas. Eso no tiene el más mínimo sentido, cuando ni riesgo mecánico ni riesgo eléctrico. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no se van a poder utilizar? Dame una razón. No, porque en la letra, en el apartado F del reglamento, no sé qué, no sé cuánto. Pues no saquemos las cosas de quicio. Si el reglamento hubiera querido decir solo, como lo dice en algún otro ejemplo, y aquí os lo menciono, solo, cuando el reglamento quiere decir solo, lo dice. Donde no lo diga, pues vamos a poner nosotros, olvidándonos de las normas, olvidándonos de las instrucciones generales, olvidándonos de todo. No tiene sentido. Otro ejemplo de un aeropuerto con una bandeja de rejilla, por supuesto fuera del alcance de las personas. ¿Qué problema tiene? Ninguno. Bueno, pues como sabéis la mayoría, esta, entre comillas, interpretación, y añado yo, interesada del reglamento, provocó una situación que para muchos fue dramática, porque tenían la instalación en el aire, pendiente de una aprobación de una comunidad, de unos responsables que no se la daban por autorizada. En fin, este buen hombre, en su momento, fijaros que esto es del 2004, colaboró a decir, bueno, no saquemos las cosas de quicio, ya está en las guías están permitiendo el uso de las bandejas, hagámosle caso a las guías, dejémonos de interpretaciones, utilicemos las bandejas. Y tenía razón. La primera guía de pública concurrencia hablaba de 2,5 metros. Yo no os voy a decir a ninguno que en un local de pública concurrencia pongáis una bandeja a 1 metro donde cualquier crío que venga hacer lo que le dé la gana. Por supuesto que no. Y estaba bien 2,5 metros de altura en pública concurrencia. Y las comunidades autónomas empezaron y sacaron instrucciones, sacaron notas, etcétera, para aplicarlo. Ahora les menciono. ¿Tenía sentido esos 2,5 metros, aparte de porque yo lo diga? Pues sí, porque la ITCBT 24 que hemos mencionado antes ya nos dice que el volumen de accesibilidad de las personas se define por la altura de 2,5 metros. O sea, las normas que menciona el reglamento y el propio reglamento nos dice, oye, si lo tienes por encima de 2,5 metros, ya no es accesible a las personas. Entonces el riesgo eléctrico ya no existe. Siempre, por supuesto, porque es un reglamento de mínimos. Siempre que no haya en ese emplazamiento manipulación de objetos súper de longitud exagerada que puedan afectar, etcétera, etcétera. Como os decía antes, pues las comunidades, deseando que se aclarara el tema de las bandejas, sacaron notas, instrucciones, etcétera, para decir, oye, mira, que la guía las contempla, por tanto el reglamento no prohíbe las bandejas, mira, el Ministerio en las guías lo está diciendo, las podemos utilizar. ¿Qué pasó? Pues que por desgracia, para nosotros, para los fabricantes de bandejas, no todo el mundo dijo lo mismo. Y hubo alguien que se opuso radicalmente y al oponer, aquí os he puesto, en fin, esto es un ejemplo, al oponerse tan radicalmente y por una historia, en fin, solamente os cuento el resultado, el Ministerio, lo que a mí me parece una solución salomónica, dice, bueno, pues ni para ti ni para el otro. 2,5 si va a la 4 metros si va al techo. De verdad, yo me quedo alucinando. 4 metros. ¿Y 4 metros qué es? El galivo de un camión.
Pero señores, es que va a pasar por ahí un camión y hay que subirlo a 4 metros. En fin, para mí un sinsentido. Un sinsentido porque en el momento en que esté por encima de 2,5 metros, como hemos visto que dicen las normas y el propio reglamento, ya no es accesible. Por tanto, ya no hay riesgo eléctrico. Si tampoco hay riesgo mecánico porque no vayan a utilizarse ahí elementos tal o cual, perfecto, pues ¿qué problema hay? ¿Qué ocurrió? Que las comunidades ya habían sacado sus notas, sus instrucciones, diciendo, oye, no, se utilizan con las condiciones de la guía. Y bueno, pues esa situación la venimos arrastrando pues hasta hoy. De manera que en muchas comunidades, en muchos sitios, te podrán decir, oye, pero esto va al techo, ¿qué tipo de bandeja? No, aquí tiene que ir a 4 metros porque lo dice la guía. Es verdad que las guías no son vinculantes, las guías se pueden considerar como recomendaciones. La única comunidad que yo conozca, puede haber otras, que sacó otra instrucción fue la Junta de Castilla y León, que dijo, oye, hemos visto que hay casos en los que la guía está estableciendo unas condiciones que el reglamento no las contempla. Una guía no puede esas condiciones que el reglamento no las tiene y encima hacerlas obligatorias. Pues es un documento que a mí me parece chapó para la Junta de Castilla y León, porque dicen, oye, en estos casos, y estoy pensando en los 4 metros, consideramos que la guía está dando una recomendación y nada más, pero no vincula, y por tanto no será obligatorio ese requisito. Vale, no me paro más, pero sí quiero hacer un repaso. Voy a mencionaros unas instrucciones específicas. Ya hemos mencionado dos, la 34 y la 28. Vamos a mencionar la 14 y la 15, la 26, la 29, muy por encima. Tampoco quiero ya dedicarle mucho más tiempo. Pero fijaros y recordar, en ninguna de las instrucciones específicas se mencionan las bandejas. ¿Pensáis que el reglamento iba a contemplar las bandejas en las generales y después iba a prohibirlas en todas las particulares sin decir nada? No tiene el más mínimo sentido. Luego quiere decir que se ha interpretado mal la 28. El reglamento en ningún caso pretendía prohibir las bandejas. Que lo ha expresado de una manera que alguien, de una manera muy hábil, y perdonadme, porque ya ha sabido aprovecharlo en beneficio, pues sí, lo reconozco. (14 y 15) Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación, derivaciones individuales. Las derivaciones, por ejemplo, esto es de la 15, estarán constituidas por, pues muy amablemente alguien dice, no, mira, lo siento, tubos, canales o conductos cerrados. No se mencionan las bandejas, no se pueden utilizar. Pues aquí, a tragar, no se pueden utilizar las bandejas. ¿Por qué? Pues porque en la guía no se han considerado. Solamente menciono, porque una de las excusas que a mí me dieron fue, no, es que mira, es que, claro, si utilizas una bandeja, la bandeja es abierta. Podría ir allí y hacer un apaño de manera que, oye, perdona, un canal que se cierra con una tapa, eso no ofrece seguridad ninguna, Vas con un destornillador y la abres la tapa y haces lo que te dé la gana. Y además, el reglamento no contempla actos deliberados, usos fraudulentos, vandalismo, etcétera. O sea que no me cuentes historias. Y por sistemas de protección, tampoco, quiero entretenerme aquí, pero hay otras medidas de protección. Pero la guía en la 14, Línea General de Alimentación, no contempla las bandejas. Y en la 15 solo las contempla en el canal de obra. Por tanto, a nosotros, fabricantes de bandejas metálicas, nos toca aguantar. ¿Por qué? Pues porque las guías las están utilizando, por ejemplo, las especificaciones de las compañías eléctricas. Por tanto, yo no os voy a decir, que tienes una línea general de alimentación. Está mal interpretado el reglamento. El reglamento te permite utilizar la bandeja, utilízala. No, porque luego vendrás tú y me dirás, oye, no, mira, que ha venido el inspector y como en la guía dice esto, y además la compañía eléctrica, pues os tengo que decir, oye, con el criterio del reglamento la podrías haber utilizado, pero como se ha malinterpretado, esto es lo que hay en la guía, y, a ver, no me quiero meter con nadie, pero hay gente que lee un parrafito y ese parrafito es lo que va a misa, y punto, y no entran más. Pues eso es lo que hay. La 26. Instalaciones en viviendas. Y me diréis, hombre, claro, no te preocuparán las bandejas en viviendas. Ojo, ámbito de aplicación, locales comerciales, de oficinas y análogos.
¿qué dice la instrucción? Se realizarán mediante alguno de los siguientes sistemas. Si se te olvida que es como mínimo, pues ya estamos en la misma. Ah, no, aquí solo tubo, canal, pues estamos haciendo un pan como unas tortas. ¿Y la guía qué ha hecho? Pues la guía pasa por encima. Tubos o canales. Ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Que en una oficina, en un local comercial no se pueden utilizar bandejas? Y me diréis, esto no hay por dónde pillarlo. Pues efectivamente, no hay. Y más, si os fijáis en la 26, resulta que en la 26 hasta se mencionan las bandejas. De una forma indirecta, sí, pero está claro que no se pretendían prohibir, porque si no, alguien que quiere prohibirlas, aunque no lo haya expresado de una manera muy clara, se asegurará de que no figuren después en el texto. La 29, local con riesgo de incendio o explosión. Aquí es en la única donde alguien me podría decir, fabricante de cables. Me acuerdo de algún colega. Pues sí, si hace falta proteger, no utilices la bandeja, utiliza un cable armado. Aquí tenemos unos riesgos que esos riesgos mecánicos pueden derivar en un riesgo de incendio, pues dependiendo, tú lo valoras, tú lo evalúas. Tú tienes que asegurarte de que tu instalación es segura. Y esa será la manera de cumplir el reglamento. También la instrucción en algún momento menciona el texto de las bandejas, con lo cual no era el espíritu del legislador prohibirlas. Es verdad que después cita y hace mucho hincapié en proteger los cables. En cualquier caso, en este caso, la guía sí ha mencionado las bandejas, siempre observando que no exista riesgo mecánico. La 30, instalaciones en locales de características especiales. Y voy a ir deprisa porque ya me estoy comiendo mucho tiempo. Pasa un poco lo mismo, no se puede entender como mínimo. Es verdad que tampoco menciona las bandejas como en ninguna instrucción específica o particular, pero las normas que menciona el reglamento ya nos dicen incluso que el cable con cubierta se puede considerar como protegida contra la acción de la humedad, es decir, como estanco. ¿Eso qué quiere decir? Que esas condiciones de estanqueidad que me exige el reglamento lo puedo conseguir o con un sistema de canalización cerrado o con un sistema de canalización abierto, como puede ser una bandeja de rejilla, utilizando cables con cubierta estancos. Vale, eso es un poco lo que vengo a decir aquí. No quiero entretenerme más. Vosotros después podéis releerlo si queréis más despacio. Solamente os cito que las guías, en este caso, sí incluyen las bandejas, tanto en locales húmedos como en locales mojados. Y simplemente añadir, un poco a modo de resumen, que es algo de perogrullo, pero os lo comento. Evidentemente, si es un local húmedo o mojado, la bandeja tendrá que estar protegida contra la corrosión. Mucho mejor si está puesta a tierra. Instalada, como siempre, en zonas sin riesgo de daño para el cable. Por supuesto, no accesible al público en general. Para eso, si hace falta, lo subiré en altura. Y por supuesto también, puesto que estoy en un local húmedo o mojado, con las cajas de conexión o derivación del IP que el reglamento me exija para este tipo de instalaciones. Por último, os incluyo la guía de la 33, instalaciones provisionales y temporales de obras. Aquí, como la ITC no comenta nada de los sistemas de canalización, menos mal, pues en la guía se han utilizado tubos, canales y bandejas. De manera que, por ejemplo, esta foto que es muy bonita, aunque no se vea, no la apreciaréis muy bien, pero por aquí se ve una bandeja de rejilla con los cables. A modo de resumen, y he puesto las principales instrucciones, o si queréis mejor, las principales guías. La 14, la guía no contempla las bandejas. La 15, las contempla pero con restricciones no acorde a normas, porque le pone solamente en canal de obra. La 26 no contempla las bandejas. La 28 con restricción no acorde a normas, porque le exige 4 metros en ciertos casos que lo han sacado no se sabe de dónde. Y estas tres sí lo contemplan y en esta no existe.
¿Cuál es entonces la recomendación? Podéis instalar las bandejas, como os decía al principio, pero, lo siento, teniendo en cuenta el criterio de las comunidades autónomas respecto de las guías. Y no lo digo aquí, pero como os decía antes, el de las compañías eléctricas. Y eso es lo que hay. En este link que podéis ver, os he puesto un artículo que publicamos hablando un poco de este tema hace algún tiempo. Un comentario rápido, porque ya llevo casi todo el tiempo, apuestas a tierra. Lo paso muy rápido, lo podéis ver también más despacio y haré mención a otro artículo y solamente unas pinceladas. Recordar que las puestas a tierra es una forma de asegurar la instalación. Que el reglamento me obliga a conectar las masas. Por tanto, tengo que tener muy claro lo que es una masa. Y dicho así de una manera rápida, es una parte metálica separada de la parte activa solo por un aislamiento funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún caso las bandejas o en general un canal o en general un tubo puede ser una masa, porque va a depender del tipo de conductor que lleve dentro. Y si es un conductor aislado, que solo tiene aislamiento, entonces va a ser una masa. Pues tengo que conectarla a tierra. Quedaros con la idea de que si mi sistema mantiene la continuidad eléctrica, lo puedo hacer en uno o en varios puntos en función de las características de resistencias totales, etcétera, de mi instalación. Yo ahora no me voy a parar más, pero tenéis el artículo y me podéis consultar si queréis, ¿eh? Y tenemos alguna nota también en nuestra página web. Este es un ejemplo donde por la razón que quieran han utilizado un conductor a lo largo del rido de esta bandeja y además lo han utilizado para unir equipotencialmente esta estructura o bien para poner esta estructura también a tierra. Bueno, pues son soluciones que se pueden adoptar. Yo os recuerdo, en el caso de que no sea una masa la bandeja porque lleve un cable con cubierta asimilable a un cable con aislamiento doble reforzado, no haría falta ponerla a tierra, aunque sí se recomienda, bueno, se recomienda no, en el caso de que haya una masa simultáneamente accesible, sí tendré que conectarla equipotencialmente, que es lo que os he querido expresar en la siguiente. Siempre que tenga masas simultáneamente accesibles, debo de conectarlas equipotencialmente. Esto es un ejemplo solo para que recordéis. Los materiales tienen unas características de manera que tienen una diferente electronegatividad. Y concretamente el aluminio y el cobre están muy alejados. De manera que si yo pongo aluminio y cobre en una superficie grande, porque aquí el cobre al final tiene también una superficie importante, y los uno en un ambiente muy húmedo, fijaros que esto es aluminio, y fijaros cómo se lo ha comido. Vale, esto era un pequeño resumen que lo podéis leer y hay un link también al artículo de Puestas a Tierra que publicamos hace un tiempo. Reconozco que lo he pasado así muy rápido, pero es que ya llevo casi la hora. Y ahora más rápido todavía, pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para comentar el riesgo del fuego y sobre todo del humo. El humo, no tanto el fuego quizás. Aquí podía haberos puesto recortes de prensa de distintos sucesos que se han producido. No hace falta que os lo cuente. Todos sabemos de la peligrosidad del... Este lo he dejado solamente porque habla de que hubo algunos que perecieron por inhalación de humo. Y un poco por unirlo al anterior. No solo el fuego es peligroso, también el humo. Y este es un tema que está muy de actualidad, pues por el tema de los cables, de los nuevos requisitos para los cables por la CPR, por el reglamento de la construcción. Y esta publicación de Facel, concretamente esta imagen, me gusta mucho porque está claro que la canalización eléctrica está formada por cables y por sistemas de canalización. Todo juega, todo influye, todo.
Fijaros, y los menciono porque lo habéis leído y lo conocéis. Esos nuevos cables tienen una serie de requisitos que me hablan de no propagación de la llama, esto me recuerda al ensayo de las bandejas, de no propagación del incendio, con quemadores de 30 kilovatios, producción y opacidad de los humos, desprendimiento de gotas, acidez de los humos, recogido en unas tablas, en unas clasificaciones que van desde la A hasta la F, que sería el peor. Nosotros publicamos un artículo, os pongo aquí el link, si alguno estáis interesados, hablando de que nuestras bandejas eran las más seguras porque no contribuyen al fuego, se podían clasificar como clase A. Decíamos eso porque la clase A son o engloba al acero, los materiales metálicos, porque no contribuyen al fuego, no son combustibles. Recordabais que hablábamos del ensayo de no propagación de la llama, con 1 kilovatio. Se aplica durante 1 minuto para las bandejas. No tiene nada que ver con el ensayo de no propagación del incendio. No es 1 kilovatio, son 20 o 30 kilovatios. No es 1 minuto, son 20 o 30 minutos. Tiene algo que ver los cables libres de halógenos, los cables con PVC. Lo sabéis, no hace falta que insista en ello. Humos opacos, tóxicos y corrosivos. Sabemos que la exigencia del reglamento es básicamente para los cables. Aquí tenéis la nota en la que ahora ya actualiza el requisito para los cables, actualiza el requisito, la clase que deben de tener. Y el reglamento, y a mí me sonroja ver esto escrito en el reglamento, después de hablar de no propagadores del incendio para los cables con emisión de humos y edad reducida, el reglamento dice los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los no propagadores de la llama cumplen esta prescripción. ¿Esto es un chiste o qué? Si acabamos de ver que no tiene nada que ver. Y para más INRI, cuando el reglamento me pide cables eléctricos que mantengan el servicio durante y después del incendio en los circuitos de seguridad, la guía, toma ya, se permite poner los equipos y materiales utilizados que cumplan con las normas en general que se incidan aquí, se considera que reúnen las características de resistencia al fuego y duración exigidas. Cuando resistencia al fuego hemos visto una norma, por ejemplo, de bandejas que no dice absolutamente nada. Está claro que un elemento plástico, en cuanto empieza a calentarse, empieza a perder su consistencia. Aquí el fuego no llegó al hastial, no llegó a las canalizaciones y, lógicamente, el plástico a partir de los 70, 75, 80 pierde todas sus características. Está claro que el reglamento no dice nada para las canalizaciones, pero en caso de incendio, utilizar bandejas de PVC con cables libres de halógenos es una aberración. Así lo entiende la gente que entiende. Y lo paso muy rápido. El incendio de Windsor, los plásticos pudieron tener su influencia en la propagación del incendio y cuando los bomberos entraron, las bandejas de PEMSA estaban ahí. Para nosotros no fue algo nuevo, novedoso, porque nuestras bandejas han superado ahora sí un ensayo de resistencia al fuego, donde han demostrado que 90 minutos y 1000 grados de temperatura y las bandejas, aunque se deformen, siguen manteniendo la alimentación eléctrica, por supuesto con cables resistentes al fuego. Fijaros qué diferencia, guía técnica del Reglamento de Seguridad contra Incendios, la guía que hemos visto antes, que menciona directamente como una norma que puede justificar la resistencia al fuego la DIN 410212. En fin, la bandeja Regiban en caso de fuego, lo podéis leer vosotros, no solo no provoca efectos peligrosos, sino que mantiene la alimentación eléctrica a los equipos. Por tanto, vosotros diréis, claro, ¿cuál iba a ser vuestra recomendación? Pero aparte de esto os digo, en un incendio, cuando haya plástico y concretamente PVC, por favor, cuanto antes marcharos. Muchas gracias y disculpad si he ido un poco deprisa ahora al final. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Luis Carlos, por una estupenda presentación. Muy interesante lo del Windsor, todavía me acuerdo yo del incendio aquel en Madrid. Ahora, como os hemos comentado al principio, os vamos a dejar aquí un link en el chat, que es para que vayáis poniendo las preguntas y respuestas que Luis Carlos no pueda responder por falta de tiempo, ya que se ha alargado un poco la presentación, pero aún así todavía nos quedan unos minutos para que Luis Carlos revise esas preguntas. Así que si te parece, ya puedes empezar. Gracias, Elisa. A ver si soy capaz de verlo en grande. Muy bien. Bueno, muchas gracias por vuestras muestras de que, en fin, parece que os ha resultado interesante. Así lo espero. Yo os contestaré despacio a las que vea que son, a las que pueda. Aquí estoy viendo alguna, pues por ejemplo, si habláis, por ejemplo, de propagación de humo entre distintas áreas, yo ahí prefiero no meterme porque son temas muy específicos en los que hay que conocer muy bien los requisitos y los materiales. Yo prefiero no ir a ese nivel. En instalaciones de túneles, que pregunta alguno, hay muchos ejemplos de incendios en túneles y, lógicamente, una bandeja de plástico genera una cantidad de humo que, en fin, yo no puedo decir otra cosa que, por favor, no las utilicéis. Siempre y cuando haya un riesgo de incendio, sea la instalación que sea, no utilicéis PVC. Hay otros plásticos ya libres de halógenos con unas características mejores que no dan esos problemas de humos opacos, tóxicos y corrosivos. No os voy a decir que pongáis las metálicas siempre, porque también hay otras que pueden también serviros, ¿no? Pero de PVC, por supuesto que no. El que comenta lo de las narices, efectivamente, no os podéis imaginar las, entre comillas, peleas que hemos tenido para al final terminar en una situación frustrante de ver que no se modifican las instrucciones ni las guías en los aspectos que para nosotros consideramos que son fundamentales porque están tocando un punto fundamental de la seguridad. Pero debido, y aquí me vais a disculpar, y es en todo caso mi opinión, debido a diferentes intereses, al final esto no se modifica. Nosotros para hospitales con recubrimientos antibacteria no tenemos. De todas formas, tener en cuenta que esos recubrimientos antibacteria normalmente son para objetos que están muy en contacto con las personas, por ejemplo, tiradores de puertas, en fin, elementos que la gente toca mucho. En el caso de bandejas, de canales, etcétera, que normalmente no están accesibles, realmente no hay que preocuparse mucho. Es verdad que se utilizan algún tipo de canales en la propia habitación, pues para dirigir muy cerca, por ejemplo, de la cama, determinadas instalaciones. Ahí sí hay canales, nosotros no los tenemos porque no trabajamos hasta ahora mismo con material plástico, pero sí hay sistemas de canales de, entre comillas, plástico que tienen recubrimientos antibacterianos. Alguien que pregunta sobre guías de montaje, sí tenemos, quizás no tanto guías, pero sí tenemos documentos en nuestra web que aclaran muchos de los conceptos que hemos utilizado esta tarde. Y en cualquier caso os invito a que nos enviéis correos a nuestra web. Tenemos varias direcciones de correo electrónico en los que estaremos encantados de atenderos y de clarificar pues todas las dudas que tengáis. Es verdad, estoy viendo en instalaciones en ambientes corrosivos, no he querido entrar porque probablemente, y si es un tema que veo que tiene interés, podríamos más adelante dedicar un webinar exclusivamente al tema de la corrosión, de los distintos ambientes, de los mejores acabados, etcétera. Con lo cual eso lo dejo un poco en el aire para futuras posibles charlas. Alguien pregunta si la bandeja nos sirve en parte para la puesta a tierra. La respuesta es claramente no, y por lo menos en España. Es verdad que fuera se utiliza la bandeja como puesta a tierra,
mejor dicho, como conductor de protección, porque yo os decía que la puesta a tierra no me gusta. Como conductor de protección se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, en Italia, en distintos países. Pero en España, que aplica el reglamento y que también hay mucho desconocimiento y las normas nacionales, yo os digo que no. Ahí tenemos también una batalla, pero ahora mismo, tal como está la situación, no. Porque sería peligroso, porque hay mucho desconocimiento, porque habría que precisar unas condiciones muy concretas de la instalación que ahora mismo tampoco están suficientemente recogidas. La respuesta es no. En zonas ATEX la bandeja no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque los cables tampoco tienen ningún problema. Pero siempre hay que mirar el tema del riesgo mecánico. Y ahí es el riesgo mecánico lo que prima. Si tú me dices que estás poniendo la bandeja en un lugar donde no hay riesgo mecánico, por muy ATEX que sea, me quedo tan tranquilo. Pero el riesgo lo tienes que evaluar y lo tienes que contemplar, si es que lo hay, una medida de protección. En una sala de calderas de gas, entiendo que tiene acceso solo el personal de mantenimiento, es decir, que no hay acceso al público en general. En principio no hay ningún problema. Pero si esa caldera de gas de alguna manera está relacionada con una instalación de una compañía suministradora de gas o de electricidad o juntas, consúltalo a la compañía, porque las compañías también se las traen, ¿eh? Y es mucho mejor contar con su criterio. Bueno, no os quiero entretener más al resto. Si os parece lo dejamos aquí y más adelante podemos seguir a través del correo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en una próxima presentación. Muchas gracias, Luis Carlos. Perdón, he sido yo la que he cerrado el chat porque os quería volver a poner el link de preguntas y respuestas para recordaros a todos que podéis seguir haciendo preguntas a posteriori durante los próximos días y Luis Carlos os las irá contestando cuando pueda. Muchas gracias a todos, os agradecemos vuestra asistencia nuevamente a nuestras formaciones. Muchas gracias, Luis Carlos, por tu tiempo. Y que paséis un feliz jueves, un muchísimo mejor fin de semana y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos.